Esta es una campaña en la cual tenemos que tener fe y tenemos también que nosotros meternos en ella y avivarnos en ella. ¿Qué buscamos en esta campaña? Hogares encendidos se llama. Pues buscamos primeramente eso, que la luz de Cristo que prevaleció sobre las tinieblas entre en nuestros hogares y en nuestras familias, que de nuevo la luz del Señor resplandezca y luzca fuerte en su iglesia. Y por qué no, también en toda campaña buscamos también que muchas personas, a través de nosotros, fíjense qué privilegio, muchas personas también puedan llegar a conocer a Cristo. Jesucristo basta, no acabamos de cantar eso. ¿Cuántas soluciones, cuántos remedios, cuánta búsqueda hay fuera en el mundo desesperada para poder salvar un matrimonio, para poder encontrar consuelo, para no estar solos, tantas cosas? Y nosotros acabamos de adorar y alabar, espero que lo hayamos hecho de corazón y con fe. Jesucristo basta. Eso es esta campaña, Así que te ruego, querido hermano, querido amigo, ya seas de la congregación, formes parte de nuestra congregación, o ya sea que hoy estás llegando o estás de visita, hagamos de esta campaña instrumento del poder de Dios en tu vida. Primero en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu iglesia también, y llevémosla a otros. Ese es el sentir de esta campaña, espero que lo sea también para ti. Y ya saben, hemos venido, espero, no voy a preguntar, para no poner a nadie en un aprieto, pero ya hemos venido desde el día 1, lunes, recibiendo devocionales diarios. Espero que los estés haciendo. Ya los tenemos en formato podcast. Qué modernos nos estamos volviendo, gloria a Dios, porque hay hermanos que dan su talento también para esas cosas. Ya se pueden, mayor comodidad, ya se pueden hasta ir oyendo en el coche. Los puedes ir escuchando ahí con los auriculares jóvenes que están, ¿no?, muy habitualmente con sus auriculares puestos. Los podemos oír, podemos meditar en ellos. De lunes a viernes hemos recibido esos devocionales. Nuestros grupos pequeños, ya saben, zona de mujeres, zona de jóvenes, zona de hombres, zona de niños. Nuestros grupos pequeños también están haciendo la temática de la campaña y la acompañamos con las prédicas los domingos. Hoy tenemos ese primer tema que hemos llamado el poder de ponerse de acuerdo, ¿Qué tal si leemos la palabra de Dios? Quiero invitarte a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 18, vamos a leer los versículos del 18 al 20. Estas son palabras de Jesucristo, no es cualquiera quien las dice, ni mucho menos, ¿no es verdad? Mateo 18, del 18 al 20. Leamos juntos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Gloria a Dios. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor, bendito seas por siempre. Te alabamos, Padre Todopoderoso. Te damos la gloria, Señor, a ti, porque hoy nos hemos reunido aquí en tu nombre, como dicen estos versículos. Por lo tanto, Señor, tenemos palabra tuya y promesa tuya de que tú estás aquí. Ahora estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Que así sea, Señor, porque cuando tú estás en nosotros y con nosotros suceden cosas maravillosas y preciosas, Señor. Así que queremos, Señor, invitarte, ¿cómo no? Estamos orando para que permanezcas aquí, Señor. Para que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, Señor, con total libertad y con total poder. Señor, no queremos salir de aquí igual que hemos venido, Padre. Yo te ruego y te suplico, Señor, que te veamos, que te escuchemos, que te sintamos, que nos confrontes, Señor, que nos hables, que nos traigas palabra de vida. Acabamos de alabar y adorar. Tú eres el agua que quita la sed, tú eres el pan de vida. Y nosotros venimos sedientos y hambrientos, Señor. Háblanos, glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor Jesús. Amén.
El poder de ponerse de acuerdo. Oigan, este pasaje que hemos leído habla de que hay poder cuando nos ponemos de acuerdo. Los devocionales que hemos ido recibiendo de lunes a viernes nos han hablado también de la unidad, de la importancia de la unidad. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué Jesucristo nos habla tanto de la unidad? ¿Por qué nos es tan importante estar unidos? Quizá convenga hacer un poquito de retrospectiva primeramente. Y quizá convenga que pongamos primero la vista en la unidad de Jesucristo con el Padre. Ya saben, Jesucristo se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y vino aquí a estar con nosotros. Pero si repasamos los evangelios y las escrituras, ni por un solo momento Jesús perdió su comunión, su unidad con el Padre. Todo lo contrario, constantemente, incluso a veces, les recordaba a los que estaban presentes que las obras, por ejemplo, que él hacía, las hacía en el nombre y en el poder del Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El Padre y yo somos uno. En los evangelios encontramos que con bastante frecuencia Jesús dejaba a sus discípulos y se iba y se apartaba a un rincón o a un lugar más tranquilo, más solitario, a orar con el Padre, a buscar al Padre, a estar con Él. No hay mejor ejemplo y a la vez más sobrenatural y difícil a veces de entender para nosotros cuando hablamos de la unidad de Cristo que la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Ese es el tipo de unidad y de comunión que tiene Cristo con Dios Padre Todopoderoso. No se concibe a Jesucristo sin esa unidad en el Padre, con el Padre y en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Pero es importante también para Cristo que nosotros estemos unidos a Él. Es importante para nosotros que estemos unidos al Señor. Es vital, es crucial. Todos nosotros estábamos alejados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. No solamente que no estuviéramos unidos a Dios, es que éramos enemigos de Dios. Fue Jesucristo, a través de su obra en la cruz, quien nos ha unido al Padre. Es Jesucristo el que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es Jesucristo el que nos recuerda: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada. Y pone ese nada en mayúsculas y bien grande, nada podéis hacer. Acabamos de adorar y alabar. Jesucristo basta, es suficiente. Él lo es todo. Así que nos es importantísimo. Si hoy estamos reunidos aquí, si hoy somos cristianos, si hoy somos salvos, es porque Dios nos amó primero. Y porque Jesucristo pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Es Jesús el que ha venido a buscarnos uno por uno, a llamarnos, dice la palabra, a cargarnos sobre sus hombros de amor y unirnos con el Padre. Sellamos esa unidad de por vida y por la eternidad mediante la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Otra señal de unidad con Dios. Los cristianos dejamos el mundo y sus falsos dioses y sus pecaminosas costumbres. Lo dejamos porque eso es el arrepentimiento. Nos damos la vuelta al mundo y nos unimos ¿a quién? A Jesús y al reino de Dios. Así que nos es vital estar unidos al Señor. Ahora bien, llegando ya a estos versículos, es importante que estemos unidos también entre nosotros, como hermanos, hermanas, hijos de Cristo. ¿Es la voluntad de Dios que estemos unidos? ¿Recuerdan? Palabra de Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto
sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Jesús está hablando en plural, está hablando a sus discípulos, está hablando a su iglesia, está hablándonos a ti y a mí, y nos está dando un nuevo mandamiento. Tenemos que estar unidos en el amor de Cristo, con el amor de Cristo y mediante el amor de Cristo. Y esto es así porque el poder de Dios fluye en Cristo a través de su unidad, y el poder de Dios fluye en nosotros a través de nuestra unidad con Él y a través del Espíritu Santo. Y dicen estos versículos que mientras nos mantengamos unidos en obediencia a Jesucristo y en hermandad entre nosotros como cristianos y miembros de su iglesia, la bendición de Dios y el poder del Señor estará con nosotros. Estará con nosotros. Mira Juan 17, si no lo has leído, ese es uno de los capítulos para mí más hermosos y más preciosos que demuestran el amor de Cristo por ti y por mí. Cuando yo me siento mal o me siento desanimado, voy a Juan 17 y el Señor me reconforta poderosamente. Él ahí está orando por nosotros y está orando por unidad. Miren, versículo 11, Juan 17, 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cristo orando y pidiéndole al Padre que nos ayude a mantenernos en unidad. Versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No está orando Jesús solamente por Pedro, por todos los que están allá, por Mateo. No, está orando también por ti y por mí, y por nuestros hijos, y por los que vendrán. Y por los que vendrán. ¿Y qué está orando? Miren, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Hay unción de lo alto, hay bendición y poder de Dios cuando nos ponemos de acuerdo para servir juntos como hermanos en la iglesia del Señor, de acuerdo para orar juntos y buscar la voluntad del Padre, de acuerdo para avanzar, de acuerdo para hacer una campaña como esta, que mueva los cielos y que mueva nuestros hogares y que quebrante vidas y confronte corazones. Cuando los cristianos nos unimos y nos ponemos de acuerdo en el nombre del Señor, suceden cosas maravillosas y sobrenaturales. Y de eso nos hablan estos versículos. Hemos leído Mateo 18, del 18 al 20. En el contexto de ese pasaje completo, Jesucristo está hablando a sus discípulos, está enseñándonos cómo se debe perdonar al hermano. Y digo enseñándonos porque le está hablando a la iglesia. Nos está diciendo cómo nos tenemos que conducir aún dentro de la congregación cuando hay problemas, cuando hay conflictos. Y Jesucristo, centrándonos más en estos 3 versículos, le va a decir a la iglesia, a sus discípulos, el grande poder que tiene la iglesia de Cristo cuando permanecemos unidos a Él y cuando permanecemos unidos entre nosotros. Dice el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En el cielo. Todos los que aquí somos papás y mamás sabemos lo que significa amar a nuestros hijos, el sacrificio a veces que hay que hacer, pero la gran bendición también que supone tener hijos. Y no creo que haya aquí ningún papá ni ninguna mamá que no anhele darle a sus hijos mejores cosas que las que nosotros hemos tenido. Por eso es que los padres nos sacrificamos y les damos los mejores estudios posibles. Por eso es que los padres nos quitamos a veces nosotros ropa y cosas para dárselas a ellos, porque queremos darles lo mejor, queremos empoderarlos para que triunfen en la vida, para que les vaya bien. Por eso es que también les enseñamos desde pequeños, así lo espero, el Evangelio de Cristo, porque eso es lo más importante de todo. Todos queremos darles lo mejor, de alguna manera, darles medios para empoderarlos, para triunfar en la vida.
¿Por qué habría de ser distinto? Si vosotros, siendo padres malos e imperfectos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará el Padre al que le pida? Y aún el don del Espíritu Santo. Jesucristo ama a sus hijos. Jesucristo quiere empoderar a su iglesia. Jesucristo quiere que su iglesia haga cosas en su nombre. Cosas maravillosas. Y de eso nos está hablando aquí. Nosotros tenemos poder delegado, autoridad delegada para atar y desatar en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Mira, concibe también atar como prohibir, parar, detener, reprender. ¿A qué? A todo lo que se opone a Dios. Y para desatar, liberar, aprobar, impulsar, aprobar, proclamar a todo lo que viene de Dios. ¿Oramos así? ¿Con frecuencia? ¿En el poder y en la autoridad de Cristo? ¿Hacemos guerra espiritual, como se llama? Tal vez. No tantas veces como las que necesitamos, pero tal vez sí más veces de las que pensamos. Voy a intentar explicarme. Mira, cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, estamos desatando bendición y avance del reino sobre nosotros. Hágase tu voluntad. Cuando decimos también líbranos del mal y no nos metas en tentación, estamos atando, reprendiendo, alejando el mal de nosotros. Y por supuesto hay mayor bendición y poder cuando nos ponemos de acuerdo para hacerlo. De hecho, estas dos peticiones forman parte de la oración modelo, ¿recuerdan? La que conocemos como el Padre Nuestro. Maestro, enséñanos a orar. Y Jesucristo les dijo, vosotros oraréis así. De nuevo son palabras en plural, vosotros, hablándole a los discípulos, hablándole a la iglesia, oraréis así de manera unánime, juntos. Tenemos la bendición de Dios y el poder de Dios para avanzar el reino aquí en la tierra. En Lucas 13, del 10 al 17, hay muchos ejemplos, pero encontramos cómo Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Gracias. Eso le valió la recriminación de los fariseos, que estaban más pendientes de sus propios reglamentos que del amor y la misericordia de Cristo, que eran capaces de alimentar a sus animales en el día de reposo porque si no se morían. Pero sin embargo le prohibían a Cristo sanar a una mujer que llevaba 18 años. Dice la palabra, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Jesucristo la sana. Y cuando aquellos fariseos religiosos, faltos de misericordia y de piedad, le llaman la atención, Él les dice, esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se la debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Jesucristo ataba y desataba en el poder de Dios y en su propio nombre. Jesucristo lo hacía. Somos testigos, multitud de milagros y señales. Mateo 15 dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Jesucristo es poderoso. Jesucristo basta. Jesucristo tiene el poder y la autoridad. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Tú crees eso? Amén, tenemos que creerlo porque si no, ¿a quién seguimos? ¿A quién servimos? Si no, ¿para qué es esta campaña? No sirve. Si no tiene el poder de Dios, si no tiene la unción de Dios, no sirve. No sirve. Jesucristo es el Todopoderoso.
Y los discípulos, aquellos primeros discípulos, ¿se acuerdan que leemos en el libro de los Hechos? Dice que estaban esperando juntos en obediencia porque Cristo les había pedido eso, permanecer juntos, esperar. Y estaban orando en unanimidad. ¿Y qué pasó? Llegó la promesa y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Que resulta que ellos también comenzaron a hacer grandes milagros, a atar y a desatar en el nombre de Cristo. Hechos 5. Muchas señales y maravillas seguían a los discípulos. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Unánimes todos, unidad, juntos. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y en los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oiga, ¿saben qué? Nunca ha habido, y eso hay que decirlo con dolor como cristianos que somos, nunca ha habido una iglesia tan poderosa como aquella primera iglesia tan humilde y falta de recursos y falta de dinero y falta de todo. Les faltaban los recursos del hombre, pero estaban llenos del recurso del poder de Dios y de su Espíritu Santo. Y de su Espíritu Santo. ¿Es así como oramos nosotros? ¿Es así clamando al poder de Dios como le buscamos? ¿Es así como lo hacemos en la iglesia? Hoy hay una vista aquí maravillosa, gloria a Dios, no me canso de decirlo. Apenas hay sillas vacías. Hay hermanos que están ahí pendientes por si incluso hay que traer más sillas. Gloria a Dios. Pero el viernes tuvimos el culto de oración aquí y éramos 10, 12 personas. Es así como nosotros buscamos el poder de Dios. Es así como nosotros caemos de rodillas, clamando y pidiéndole al Señor. Es así como lo hacemos en casa. ¿Cuánto tiempo hace para los que estamos casados? Y no importa si tú eres padre o madre soltera, porque lo puedes hacer igual. Es así cuando nosotros cogemos que nuestros hijos están durmiendo y nos vamos a su cuarto y tal vez caemos de rodillas y reprendemos al devorador, al hombre, a la mujer mala de sus vidas. Es así como oramos con firmeza, también atando y alejando la enfermedad de sus vidas, deteniendo vicios, drogas sobre ellos, prohibiéndole también la apatía espiritual, deteniendo la llamada del mundo sobre ellos. En definitiva, empoderándonos de Cristo y atando y reprendiendo todo lo que se opone al reino de Dios en la vida de nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Porque esa es la labor de la iglesia, hermano, hermana. No es solamente labor de la iglesia recibir bendición y salvación y pretender uno engordar y vivir bien y ajeno a todo lo demás. No, estamos aquí para hacer avanzar el reino de Dios en tu vida, en mi vida, y para ser luz y sal para allá afuera. Y eso es una batalla, créeme. Y hay que orar y buscar el poder de Cristo. Jesús nos dice, hay gran bendición cuando lo hacemos juntos, cuando lo hacemos tomados de la mano, como esposos, como padres, como hermanos aquí en la iglesia, en unanimidad y teniéndola a Él en el centro, El apóstol Pablo les dice a los corintios, una congregación, una iglesia como la nuestra, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. En esta campaña ya estás orando por alguien que conoces que está ciego a Cristo me refiero. En esta campaña ya estás orando por esa persona para que
por muchos devocionales que le envíes y por muchas invitaciones que le hagas, sea Dios el que, como a ti y a mí un día, le abra los ojos. Porque aquí nos dice el apóstol que las armas con las que nosotros luchamos no son de aquí, no son de aquí, y que tienen el poder divino para derribar esas fortalezas. En esta campaña estás orando por ese matrimonio que conoces y que tienes bien claro que se está yendo a pique, que se van a separar, que se van a destrozar, que va a haber hijos ahí sufriendo y con secuelas graves de todo eso. Estás orando en el poder de Cristo para romper esa fortaleza que les impide acercarse al Señor. Sigue el apóstol y dice en el versículo 5, destruimos argumentos. El mundo está lleno de argumentos en contra de Dios, ¿no es verdad? Estás orando para alcanzar a esas personas. Destruimos argumentos y toda altivez. Cuánto orgullo y cuánta prepotencia. Nosotros mismos, yo mismo, antes de entregarme al Señor. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Oye, hermano, hermana, querido amigo que hoy has venido, esta es nuestra labor. Esa es la labor de Cristo. Ser luz y sal para un mundo perdido. Nosotros hemos sido alcanzados de gracia, pero no te equivoques, en el poder de Cristo. Nosotros fuimos alcanzados también porque otros obedecieron el llamado. Porque hubo una iglesia donde nos pudimos congregar, donde pudimos ir creciendo y madurando en el Espíritu. Ahora, nos toca a nosotros. De gracia habéis recibido, dad pues también de gracia. Eso es esta campaña. Pretende traer vida y vida abundante para tu hogar, porque mejor es dar que recibir, créelo. Cuando servimos al Señor, cuando nos ponemos en sus manos, aún nosotros somos más bendecidos. Aún nosotros somos más bendecidos. Eso es esta campaña. No es otra cosa tediosa de la iglesia, ni una cosa más que viene. Puedes verlo así. Ruego a Dios que no lo veas así. O puedes verlo como el poder de Cristo puesto a disposición de nosotros, su iglesia. Nuestras oraciones son poderosas, hermano, son capaces de desatar el poder de Dios sobre nosotros o sobre aquellos por quienes oramos. Eso sí lo hacemos con auténtica y verdadera fe y en comunión con Cristo y con mis hermanos. Por eso avanza el Señor y dice en el versículo 19, qué paciencia que nos tiene el Señor. Cuántas veces repite, de cierto, como diciendo, cuántas veces, de hecho le dice a los apóstoles en un momento dado, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no sabéis quién soy. Y aquí nos dice el Señor, otra vez os digo, otra vez nos dice, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué tremenda palabra. Esto o lo crees o no lo crees. O lo crees o no lo crees. ¿Por qué otra vez os digo? Juan 15:7. Si permanecéis en mí, unidad, y mis palabras permanecen en vosotros, unidad en la palabra también, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Otra vez te repito, cuando estamos en comunión con Cristo y nos mantenemos en obediencia a su palabra, eso hace que oremos en la voluntad de Cristo y la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas y en su iglesia. Otra vez os digo, Lucas 11, la que conocemos como la oración y la regla de oro, otro versículo que a veces un poquito como que nos incomoda. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
Una de las armas más poderosas que tenemos como miembros de la familia de Cristo es el poder ponernos de acuerdo en el nombre de Cristo y orar y avanzar en el nombre de Cristo. El viernes compartía con los hermanos que estuvieron aquí en el culto de oración y recordaba las veces que esta congregación, han sido muchas, nos hemos puesto de acuerdo y hemos caído de rodillas, unánimes juntos, orando para que pasaran cosas, pidiéndole al Señor. Me acordaba, para mí es un testimonio vivo, del pequeño David, el hijo de Marta, nuestra hermana Marta. Oigan, cómo orábamos aquí por ese niño que tenía leucemia y que al principio ni conocíamos, ni a Marta siquiera ni a él. Pero cómo la iglesia cogió el testigo y se puso juntos a orar para que ese niño pudiera salir de una enfermedad que incluso era hasta de adultos. No tenía la leucemia común de un niño pequeño, sino de un adulto. Hoy David corretea por aquí y es un testimonio vivo del poder de Dios cuando su pueblo se junta. Otra niña que corretea por aquí es Yanela, la pequeña Yanela, que venía también con un problema en el riñón cuando estaba en el vientre de su mamá. Y nos pusimos a orar también y a clamar, y Yanela nació sin ningún tipo de enfermedad ni de molestia. Aquí vimos la mano de Dios cuando el hermano Salvador se cayó arreglando el techo. Y le dijo el médico, yo estaba presente aquel día, este hombre se va a morir. Y oramos y clamamos, y el hermano Salvador, está bien. Ángelo, hoy ha orado aquí por los niños. ¿Cuánto se unió la iglesia también por nuestro joven querido? Que se moría en la UCI, que podía quedar con secuelas graves de por vida, y era un joven. Aún iglesias nuestras de la Alianza Cristiana y Misionera fuera del país estuvo orando por Ángelo. Y Ángelo está aquí, hace un tiempo dio su testimonio poderoso y maravilloso delante de la congregación. Y más recientemente el hermano José Luis. El COVID se lo llevaba. Hubo un momento también que el médico dijo, ya no podemos hacer más nada por él, hay que esperar. Y ahí está José Luis, gloria a Dios, hoy repartirá la Santa Cena para todos nosotros. Dios tiene poder, igual que sanaba y levantaba y exhortaba y ataba y desataba en la antigüedad y en aquel tiempo y en el Evangelio. Eso no es un cuento. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sigue obrando y sigue queriendo que su iglesia tenga su poder delegado aquí en la tierra, Y entonces, ¿por qué es que a veces la iglesia de Cristo es tan carente de poder? ¿Será que aquellos primeros discípulos eran más cristianos que nosotros? ¿O será que tenían más fe y que estaban más juntos y que oraban pidiendo el poder de Dios? Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Esa es la palabra del Señor. Mira esta congregación. Yo la amo con todo mi corazón. Esta es mi iglesia. No solo es donde el Señor me ha puesto, es donde llegué con mi familia. Y donde fui recibido. Y donde fui amado. Y donde he podido conocer a Cristo en plenitud. Y sigo conociéndole a día de hoy. ¿Cómo puede esta congregación, que está llena de gente tan variopinta, tan distinta, de diversos continentes, latinoamericanos, europeos, africanos? Aquí tenemos ecuatorianos y peruanos. Han tenido sus choques y sus conflictos ahí en las fronteras y a lo largo de la historia. Aquí tenemos chilenos. Hay una guerra por ahí también, que si el pisco es de Perú, que si es de Chile. No quiero romper la unidad, ni entrar ahí. Aquí tenemos españoles, ahora hay mucho debate. ¿Hicieron bien? ¿Fueron conquistadores y educadores o fueron masacradores? Aquí tenemos gente del Barça y gente del Madrid. Hasta algunos despistados que son del Atleti también.
Aquí tenemos gente que tiene idea de derechas o de izquierdas y también a políticos. Aquí tenemos gruñones y tenemos alegres. Aquí tenemos callados, tímidos, introvertidos. Y tenemos también que hablan por los codos. Aquí tenemos perfeccionistas y tenemos otros que son relajados, muy relajados incluso a veces. De todo hay en la viña del Señor, porque Dios no hace acepción de personas. Acabamos de alabar y adorar, Él nos amó tal y como somos, Él nos amó. Entonces, ¿qué nos une? ¿Qué tenemos en común? Siendo tan distintos, tan diferentes, ¿por qué avanzamos juntos? En el nombre de Cristo estamos unidos, en el poder de Cristo estamos unidos, por su Espíritu Santo. Por medio de la oración nos unimos también entre nosotros y reforzamos nuestra comunión con Cristo. ¿Qué poder si no va a hacer que este grupo de personas tan diferentes, tan dispares, a veces con tanta falta de medios como tenemos, qué poder va a hacer entonces que podamos impactar a otros? Que podamos seguir pagando el local, que podamos seguir haciendo campañas, que podamos seguir avanzando, que tengamos tantísimos jóvenes como tenemos. ¡Gloria a Dios! Solamente el poder de Cristo. Solamente el permanecer unidos a Cristo. Solamente el continuar avanzando juntos, aunque rocemos, aunque choquemos, aunque a veces tengamos nuestras diferencias. Pero es mayor lo que nos une que lo que nos pueda separar o distanciar. Un pastor, amigo y hermano, al que quiero mucho, me enseñó una frase bien linda. Él me dijo: Dios permite que sus hijos se junten para hacer grandes cosas en su nombre. Gloria a Dios. Yo lo creo. Y creo que esta iglesia perdurará para mis hijos y los hijos de mis hijos y para los tuyos. Para eso trabajo, para eso oro. Eso le pido a Dios. Que esta iglesia, como ha dicho Él en su palabra, prevalezca. Aún ni las puertas del Hades podrán contra ella. Cristo, miren, hablando de unidad, la cabeza de su iglesia. Y nosotros, tú y yo, su cuerpo aquí en la tierra. Qué privilegio. ¿Cómo vamos a estar desunidos? Tan diferentes y tan dispares como es la mano del pie, como es de repente un riñón de un pulmón. Pero cada uno forman parte, todos ellos, del cuerpo. Unidos en un mismo cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Empoderados por una única cabeza, Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Señor. Y déjame decirte, porque eso es esta campaña, esa misma fuerza, ese mismo poder de Cristo y de Dios, no es solo para su iglesia, porque somos iglesia también cuando estamos fuera del local, porque somos templo del Espíritu Santo, y porque acabamos de decirlo, allá donde dos o más estemos unidos en su nombre, ahí está el Señor. Ese mismo poder, esa misma bendición, la quiere el Señor para tu casa, para tu hogar. El Señor quiere que convirtamos nuestras casas, nuestras familias en casas de oración, en casas de unidad, en la palabra de Dios. Por eso esta campaña, en los domingos también sucesivos, nos va a hablar de cómo hacer un altar familiar en casa. Nos va a llamar a orar juntos, nos va a llamar a clavar rodillas. No solo aquí, que también en nuestras casas, en nuestros hogares. Ahí hemos de buscar el poder de Dios. ¿Cuántas crisis matrimoniales? ¿Cuantísimas? Y de cristianos también. Y ¿cómo, Señor, si sencillamente aprendiéramos los esposos a orar juntos, a tener un rato de oración juntos? Créeme, cuántas cosas se solucionarían, cuántos problemas y cuántas tentaciones nos evitaríamos. Jesucristo, ahí en el huerto, cuando ya iba a ser entregado, les dijo a sus discípulos: orad
y velad juntos para que no entréis en tentación. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Se acuerdan? Se durmieron. Hasta 2 veces les dijo el Señor, pero bueno, se durmieron. Oramos y velamos nosotros juntos. Lo hacemos en casa. Los que estamos casados, ¿tenemos tiempo para orar y velar juntos? Para no entrar en tentación, para reprender al devorador que anda buscando a quien devorar, para velar por nuestros hijos. ¿Y lo hacemos aquí en la iglesia? ¿Cuánto hace que no vienes a un culto de oración? ¿Cuánto haces que no vienes a orar con tus hermanos, con tus hermanas? A velar, a clamar y a pedirle al Señor. Y no te desanimes si hay alguien hoy aquí que no tiene un compañero de oración en casa, por las circunstancias que sea. No te desanimes. Tú puedes ser, estoy seguro que el Señor quiere que lo seas, punta de lanza en tu casa o en tu hogar. No te desanimes porque para eso está también tu familia extendida. La familia de la fe. Está para que podamos orar contigo y clamar contigo. Está para que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Así dice la palabra. No estás solo y no estás sola, al revés. Cristo te ha dado una familia, no perfecta, claro que no, pero una familia bien grande, que quiere y anhela orar por ti y contigo. Años atrás, y no hace tantos, Tania, mi esposa, oraba y clamaba por mí, porque yo no tenía una relación con Cristo, y ella sí. Y oraba y clamaba por mí, y como no podía orar conmigo, oraba con hermanas de la iglesia. Y lo hacía a veces por teléfono y lo hacía a la distancia, porque a veces yo era tan duro que no quería venir. Pero ella no desmayaba. Y oraba el Salmo 1 y clamaba y estaba ahí. Y hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, pero también por la fe, la persistencia y la unanimidad de esas oraciones, no solamente yo también estoy en Cristo, sino que también nuestros hijos. Hoy puedo decir, mi casa y yo servimos al Señor. Y no hay cosa que me haga más feliz. Dios tiene poder. Hombre, no lo va a tener, ha cambiado tu vida, ha cambiado la mía. Dios sigue teniendo poder para cambiar tu matrimonio, para cambiar tus relaciones con tus hijos y las de tus hijos contigo. Dios sigue teniendo poder para alcanzar a esas personas que tú crees que son inaccesibles. ¿Habrá algo que se le resista a Dios? No lo hay. La pregunta aquí no es dudar de Dios, sino tal vez dudar de nosotros, de nuestra fe y de cómo estamos haciendo las cosas. Así viene el último versículo y el más importante. En el 18, Jesucristo nos recuerda que tenemos poder y autoridad para atar y desatar, y que lo que atemos y desatemos será refrendado en el cielo. En el 19, Él nos dice que tenemos la seguridad de ser escuchados y atendidos, empoderados cuando estamos juntos. Pero tal vez el 20 es el más importante. Dice el 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Todo eso es porque lo hacemos en el nombre, en el poder, en la autoridad, en la obediencia de Cristo. De Cristo. Si no fuese así, no seríamos más que otra institución de las muchas que tiene el hombre. Hay instituciones bien poderosas de miles y miles de miembros y de personas. Ahí hay unidad, o intentan que haya unidad. Y pueden llegar a hacer buenas obras y buenas cosas también. Hay poder de los hombres, porque tal vez hay poder económico, porque tal vez hay poder de recursos y de medios. Pero no hay poder sobrenatural. La iglesia de Cristo es a veces lo más débil, a lo más humilde, a lo más despreciado de la tierra llamó el Señor. A veces somos bien pequeños,
Pero hay poder sobrenatural de Dios, porque lo ha delegado en nosotros, porque somos sus hijos. De nada sirve una iglesia fastuosa, grande, llena de miles y miles de personas, si no se mantiene en una comunión verdadera mediante la oración y la unidad con Cristo. No marcará la diferencia. Como he dicho, tendrá poder de los hombres, pero no tendrá el poder sobrenatural de Dios. Por eso es que la iglesia de Cristo avanza y persiste a los imperios, a los ataques, a las pandemias, a todo. Lo hace porque avanza y se mantiene en el poder y en la unidad con Cristo. Y entre nosotros también. La iglesia del Señor está llamada a ser luz y sal para las naciones. Curioso, esta campaña se llama Hogares Encendidos. Luz y sal para las naciones. A llevar el evangelio hasta lo último. ¡Wow! Hasta lo último del mundo y de la tierra. A sanar enfermos, a expulsar demonios, sí, a expulsar demonios, a restaurar matrimonios, a cambiar vidas. Porque todo eso lo hace única y exclusivamente en el nombre, en el poder y en la autoridad de Cristo. Y eso implica orar conforme a la palabra de Dios. Si nos reunimos en el nombre de Cristo, tiene que ser porque lo hacemos también con fe en Cristo. Y la fe implica obediencia. Santiago dice algo que nos duele, ¿no es verdad? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y cuando pedís, dice Santiago, lo hacéis mal para gastar en vuestros placeres y en vuestros deleites. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Para poder tener la bendición de Dios, para poder ser nosotros recipientes de su poder, tenemos que estar en verdadera comunión con Dios y con Cristo. Porque Dios es santo, santo, santo. Y Jesucristo es quien nos ha santificado y justificado delante de Él. El Cordero inmolado sin mancha ni pecado. Y ambos obran en nosotros a través del Espíritu Santo. Santidad. El Señor anhela una iglesia santa. Tal vez no perfecta, porque Él sabe que ha iniciado la buena obra en ti y en mí y la sigue haciendo. Pero sí anhela una iglesia que le busque de corazón, una iglesia que le sea fiel, una iglesia que anhele apartarse del mundo y del pecado y que anhele vivir en obediencia y en sujeción a Él, en unidad a Él, en constante y continuo arrepentimiento. Sobre esa iglesia y sobre esos hogares, no te quepa duda, Él ha prometido abrir la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Esta campaña, Hogares Encendidos, viene para recordarnos nuestra grande necesidad de volvernos a Cristo, para recordar que en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es tiempo, querida iglesia, querido hermano, querido amigo, es tiempo de que volvamos a Cristo. Es tiempo de que le pidamos perdón, es tiempo de que nos arrodillemos delante de Él, es tiempo de que volvamos a buscar esa comunión intensa, diaria, permanente con Él. Es tiempo de que nos metamos en esos devocionales, de que aprendamos a hacer el altar familiar ahí en mi casa con mi familia, de que nos sigamos congregando, de que sigamos viniendo y buscando esa unción de Dios, porque separados de Él, nada podemos hacer. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, te alabamos
Y te damos las gracias porque ya no solamente nos has salvado, Señor, eso ya es un regalo inmerecido, porque ninguno somos merecedores de eso, Señor. No te has conformado con pagar por nosotros y salvarnos, sino que además nos has hecho tus hijos, coherederos del reino. Nos has hecho tus embajadores, tus mayordomos, tus administradores. Nos has dado la gran bendición de poder estar en tus negocios y en tus asuntos. Qué privilegio y qué responsabilidad. Señor, gracias porque tú sigues haciendo tu obra en nosotros. Tú quieres, Señor, que tu iglesia te represente aquí en la tierra, Señor. Tú quieres que nosotros seamos luz y sal para las naciones y para el mundo. Pero tu palabra lo dice, si la sal perdiese sus propiedades, no sirve más para nada, sino para ser hollada y pisoteada por los hombres. Señor, perdónanos porque cuando nos alejamos de ti, verdaderamente estamos pecando contra ti y estamos debilitándonos y debilitando también nuestras casas, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias y debilitando también, Señor, nuestras iglesias. Perdónanos, Señor, que esta campaña sirva para volvernos a ti, para confesarte de nuevo, para pedirte perdón, para pedir una nueva llenura de tu Espíritu Santo, de tu poder sobre nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras iglesias. Señor, para que podamos seguir, Señor, predicando y evangelizando, para que nuestros matrimonios, Señor, sean esa luz en la ventana que pueda atraer a otros matrimonios que están perdidos. Para que tu iglesia, Señor, no engorde por engordar, Señor, sino para que alcance a los perdidos, a los necesitados, porque esa es tu voluntad y ese es tu llamado. Señor, queremos seguir viendo milagros, señales, prodigios en nuestras vidas, en nuestras casas, pero también en tu iglesia, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte más cada día, en unidad contigo y en unidad también como iglesia, como congregación. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.